3 de la madrugada. El teléfono sonó como una alarma en medio del silencio. Cuando vi el nombre de mi hijo en la pantalla a esa hora, el corazón se me detuvo. Mateo nunca llamaba así, en mitad de la noche. Nunca. «Mamá», su voz temblaba. «Necesito que vengas. Ahora, atrás del Hospital General. Por favor, no preguntes nada todavía». No pregunté. Algo en su tono me dijo que esto no era un accidente común. Esto era otra cosa. Me llamo Hortensia de la Serna. Tengo 55 años, y esa madrugada del 23 de abril cambió todo lo que creía saber sobre mi vida. Me vestí en la oscuridad, sin encender luces. Conduje por las calles vacías de la Ciudad de México, con las manos apretadas al volante. La madrugada tiene un silencio especial, ¿verdad? Un silencio que te deja pensar demasiado. Cuando llegué al estacionamiento trasero del hospital, vi el coche de Mateo. Él estaba de pie junto a otro vehículo, un Nissan gris con placas que no reconocí. Mi hijo, mi niño de 30 años, médico, sensato, se veía destrozado. «Mamá», me tomó de las manos, «antes de que veas quién está dentro de ese carro, prométeme que no vas a llamar a la policía». «Todavía no. Dame tiempo para explicarte». El aire se volvió pesado. «¿Qué hiciste, Mateo?» «Yo no hice nada, pero necesito que confíes en mí». Me acerqué despacio al Nissan. Las ventanas estaban empañadas. Mateo abrió la puerta trasera, y entonces lo vi, un hombre, inconsciente, conectado a un tanque de oxígeno portátil, con el rostro pálido, demacrado, pero inconfundible. Ricardo, mi ex marido, el hombre que había desaparecido hace 20 años sin dejar rastro, el hombre que nos abandonó cuando Mateo apenas tenía 10, el hombre a quien lloré, busqué, maldije, y finalmente enterré en mi memoria. Ahí estaba, vivo, en coma, con documentos de identidad que decían Roberto Salinas. Las piernas me fallaron. Mateo me sostuvo. «Llegó esta noche a urgencias», susurró. «Infarto masivo». Cuando revisé su expediente, mamá, cuando vi su rostro, supe que era él. Saqué mi teléfono con manos temblorosas. Mateo pensó que llamaría a la policía, pero no. Marqué otro número. Uno que tenía guardado hacía años, desde el día en que decidí dejar de buscar respuestas y empezar a buscar justicia. El detective privado Armando Solís contestó al cuarto tono. «Señora de la Serna, son las 3 de la mañana. Lo encontré, Armando». Mi voz salió más firme de lo que esperaba. O mejor dicho, él me encontró. A veces confiamos demasiado en quien no debemos. ¿Tú también te has decepcionado de alguien que amabas? Cuéntame tu historia en los comentarios. Quiero leerte. Armando llegó 40 minutos después. No hizo preguntas innecesarias. Solo miró a Ricardo a través del vidrio del coche y sacó su libreta. «Necesito que me cuentes todo», dijo. «Desde el principio». Y por primera vez en 20 años regresé a ese lugar en mi memoria que había cerrado con llave. El principio. Conocí a Ricardo de la Serna en 1989 en una fiesta de Navidad de la empresa donde yo trabajaba como secretaria ejecutiva. Él era ingeniero, recién llegado de Monterrey, alto, de sonrisa fácil, con ese acento norteño que me hacía reír. Nos casamos un año después. Yo tenía 25, él 28. Los primeros años fueron hermosos, esa es la palabra, hermosos. Vivíamos en un departamento pequeño en la Colonia del Valle. Yo preparaba café de olla todas las mañanas. Ricardo lo tomaba en la mesa de la cocina mientras leía el periódico, y yo me sentaba frente a él con mi taza, sin decir nada, solo estando ahí. El silencio entre nosotros era cómodo entonces. No hacía falta llenar cada espacio con palabras. Cuando nació Mateo, en 1995, Ricardo lloró. Lo vi llorar de felicidad por primera vez. Cargó a nuestro hijo con tanto cuidado, como si fuera de cristal. «Vamos a darle todo, Hortensia», me dijo esa noche en el hospital. «Todo lo que nosotros no tuvimos». Y lo hicimos, o al menos lo intentamos. Los domingos íbamos al parque. Ricardo cargaba a Mateo en los hombros. Yo llevaba tortas y agua de Jamaica en una bolsa de manta. Nos sentábamos bajo los árboles y Ricardo inventaba historias para Mateo. Historias de dragones y caballeros. Tengo una fotografía de esos días, una sola. La guardo en mi cartera, doblada, gastada en las esquinas. En ella, Ricardo sostiene a Mateo, que apenas tiene 3 años, y los dos ríen. Yo tomé esa foto. Recuerdo el momento exacto, el sol de la tarde, el olor a pasto recién cortado, la risa de mi hijo,
Esa fotografía es lo único que quedó de ese hombre, porque en el 2005 Ricardo cambió. Empezó a llegar tarde, olía diferente, no a perfume de mujer, como todos podrían pensar, olía a miedo, a algo oscuro que no podía nombrar. Dejó de mirarme a los ojos, dejó de cargar a Mateo en los hombros, y una mañana de agosto, simplemente no regresó. Señora de la Serna, la voz de Armando me trajo de vuelta al estacionamiento frío del hospital. ¿Usted sabe por qué desapareció? Miré hacia el Nissan gris, hacia el hombre que alguna vez fue mi esposo. Creí que lo sabía, respondí. Pero ahora ya no estoy segura de nada. Mateo se acercó, pálido. Mamá, los doctores dicen que tiene máximo 3 días. Si va a despertar, será pronto. 3 días para descubrir qué le pasó a Ricardo en estos 20 años. 3 días para entender por qué nos abandonó. 3 días para decidir si merecía mi perdón o mi venganza. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Armando revisó los documentos falsos de Ricardo. Roberto Salinas, nacido en Guadalajara, 48 años, todas mentiras. Voy a necesitar huellas digitales, dijo Armando, y acceso a su historial médico. Mateo asintió. Él podía conseguirlo. Trabajaba ahí. Pero mientras ellos hablaban de procedimientos y permisos, yo seguía mirando ese rostro en el asiento trasero del coche. Y recordaba. La primera fractura. Fue en marzo del 2004, un año antes de que Ricardo desapareciera. Llegó a casa más tarde que de costumbre. Yo estaba en la cocina, preparando la cena. Mateo hacía la tarea en su cuarto. Todo normal, todo como siempre. Pero cuando Ricardo entró, algo era diferente. No me besó en la frente como cada noche. No preguntó por Mateo. Solo dejó su maletín en el sillón y se fue directo a la ducha. Tardó 40 minutos. Escuché el agua correr y correr. Cuando salió, tenía los ojos rojos. Le pregunté si se sentía bien. Estoy cansado, Hortensia. Solo eso. Pero yo sabía. Una esposa siempre sabe. Esa noche, mientras él dormía, revisé su maletín. No sé qué buscaba exactamente. ¿Evidencia de otra mujer? ¿Recibos de restaurantes caros? Lo que encontré fue peor. Una libreta, pequeña, de pasta negra. Adentro había números, columnas y columnas de números, cantidades enormes, $20,000, $50,000, $100,000. Y nombres que no reconocía, apellidos seguidos de iniciales. Morales, J. Vega, R. Sandoval, M. Al final de cada página, una sola palabra escrita con tinta roja. Pagado. Cerré la libreta con manos temblorosas y la volví a meter en el maletín exactamente donde la había encontrado. No dormí esa noche. A la mañana siguiente, preparé café de olla como siempre. Ricardo se sentó a la mesa como siempre. Mateo bajó corriendo, tarde para la escuela como siempre. Todo parecía normal, pero yo ya no podía mirarlo igual. Durante las siguientes semanas observé, en silencio, como se observa a un extraño. Ricardo empezó a recibir llamadas que no contestaba frente a mí. Salía al balcón, hablaba en voz baja, colgaba rápido cuando yo aparecía. Una tarde lo seguí. Tomé el camión y lo seguí hasta un café en la colonia Roma. Lo vi reunirse con 2 hombres, trajes oscuros, rostros serios. Intercambiaron un sobre. Cuando regresé a casa, me senté en la sala y lloré. No de tristeza, de miedo, porque en ese momento entendí algo. Mi esposo no tenía una amante. Mi esposo tenía secretos. Y los secretos, a veces, son más peligrosos que cualquier traición. ¿Mamá? La voz de Mateo me sacó del recuerdo. ¿Estás bien? Miré a mi hijo, 30 años, médico, un hombre bueno que nunca entendió por qué su padre se fue. Mateo, le dije, hay cosas de tu padre que nunca te conté. Él me miró con esos ojos llenos de preguntas que había cargado toda su vida. Entonces cuéntamelas ahora, mamá, porque si él despierta, necesito saber quién es realmente el hombre que voy a salvar. Armando cerró su libreta. Señora de la Serna, mañana empiezo a investigar. Pero necesito que usted me diga todo, sin omitir nada, por más doloroso que sea. Asentí, porque después de 20 años guardando silencio, finalmente era tiempo de hablar. ¿Alguna vez guardaste un secreto para proteger a alguien que amas? ¿Valió la pena? Nos fuimos del hospital cuando el sol empezaba a salir. Armando prometió regresar al mediodía con información. Mateo tenía que entrar a su turno en 2 horas.
Yo conduje a casa en piloto automático. Cuando llegué, me senté en la mesa de la cocina, la misma mesa donde Ricardo y yo tomábamos café hace 20 años. Puse agua a calentar, saqué la canela, el piloncillo, los granos de café. Mis manos sabían qué hacer incluso cuando mi mente no podía pensar. Y mientras el aroma llenaba la cocina, regresé a esos meses después de encontrar la libreta. Los meses en que decidí no ver, no preguntar, no saber. La negación es una prisión que construimos con nuestras propias manos. Después de seguir a Ricardo a ese café en la Roma, no volví a investigar. ¿Por qué? Porque tenía miedo de lo que podría encontrar. En lugar de eso, hice lo que muchas mujeres hacemos. Me convencí de que todo estaba bien. Son negocios, me decía. Él es ingeniero. Tal vez son inversiones. Las llamadas son del trabajo. Nada más. Si fuera algo malo, yo lo sabría. Las esposas saben estas cosas. Mentiras. Todas mentiras que me contaba para poder dormir. Empecé a cocinar más. Como si las tortillas hechas a mano y el mole de mi abuela pudieran arreglar lo que estaba roto. Limpiaba la casa hasta que brillaba. Planchaba las camisas de Ricardo con más cuidado que nunca. Me convertí en la esposa perfecta, silenciosa, complaciente. Nunca le pregunté por qué llegaba tarde. Nunca le reclamé las llamadas. Nunca volví a revisar su maletín. Me anulé. Una noche, Ricardo llegó especialmente tenso. Vi cómo sus manos temblaban cuando se servía whisky. Era la tercera vez en una semana que lo veía beber solo en la sala. Me acerqué. Me senté junto a él. ¿Quieres hablar? Él me miró. Y por un momento, solo un momento, vi algo en sus ojos. Miedo, quizá arrepentimiento. Hortensia, empezó. Esperé. El corazón me latía fuerte. Pensé, ahora me va a decir la verdad. Pero entonces sonó su teléfono. Miró la pantalla. Se puso pálido. Tengo que contestar, dijo, y salió al balcón. Yo me quedé ahí, en el sillón, sola. Y no le reclamé nada cuando volvió. Esa fue mi decisión. Silencio por paz, ignorancia por estabilidad. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. Mateo, en ese entonces, tenía 9 años. Un niño dulce, inteligente, que amaba a su padre con esa adoración pura que tienen los hijos. Todos los viernes, Ricardo lo llevaba por un helado. Era su ritual. Solo ellos dos. Recuerdo una tarde en que llegaron tarde. Mateo traía el uniforme manchado de chocolate. Ricardo traía los ojos cansados, pero sonreía. Papá me compró 2 helados, dijo Mateo emocionado. ¿2? Le pregunté, limpiándole la barbilla. Sí, porque dice que hay que aprovechar los momentos dulces de la vida. Ricardo me miró por encima de la cabeza de Mateo, y en ese momento vi algo que me heló la sangre. Vi despedida en sus ojos, pero no dije nada. Esa noche, cuando Mateo dormía, saqué la fotografía que guardaba en mi cartera. Esa foto de los 3 en el parque, Ricardo, Mateo y yo, completos, felices. La puse sobre la mesa de noche y la miré hasta que se me cansaron los ojos. Todo va a estar bien, me repetía. Solo necesitamos tiempo. Las cosas van a mejorar. Pero en el fondo, yo sabía la verdad. Las cosas no mejoran cuando construyes tu vida sobre el silencio. Y el silencio, tarde o temprano, se convierte en ausencia. 4 meses después de esa tarde del helado doble, Ricardo desapareció. Y yo me pasé 20 años preguntándome, si hubiera hablado esa noche, ¿él se habría quedado? Ahora, sentada en mi cocina, con el café de olla llenando el aire de recuerdos, entendía algo. La pregunta correcta nunca fue si él se habría quedado. La pregunta correcta era, ¿por qué yo me quedé callada? Mi teléfono sonó. Era Armando. Señora de la Serna, encontré algo. Necesito que venga a mi oficina. Ahora. Me puse de pie. Dejé el café sin tomar. 20 años de silencio estaban por terminar. Y esta vez, yo iba a escuchar cada palabra. La oficina de Armando Solís quedaba en un segundo piso sobre una tlapalería en la colonia Narvarte. Subí las escaleras de 2 en 2, con el corazón acelerado. Él me esperaba con una carpeta manila sobre el escritorio. Siéntese, señora de la Serna. No me senté. ¿Qué encontró? Armando abrió la carpeta. Adentro había fotografías, documentos viejos, recortes de periódico. Su esposo no era ingeniero común y corriente, dijo, sin rodeos. Ricardo de la Serna trabajaba para una constructora que fue investigada por fraude en el 2003. La empresa quebró.
Varios ejecutivos fueron arrestados. Sentí que las piernas se me aflojaban. Esta vez sí me senté. Ricardo nunca fue arrestado, continuó Armando, pero según los registros, él era el contador principal, el que manejaba los números, la libreta, las columnas, los nombres con iniciales. ¿Por qué no lo arrestaron?, pregunté, con la voz apenas audible. Porque desapareció justo antes de que cayeran los demás, en agosto del 2005, exactamente cuando usted dice que se fue. Armando sacó una fotografía. Era un recorte de periódico amarillento. El titular decía: Fraude millonario en construcción de hospitales públicos. Buscan a contador prófugo. Y ahí, en la esquina inferior, había una foto de Ricardo, más joven, con traje, mirando a la cámara. Se busca a Ricardo de la Serna Montes para declarar sobre irregularidades financieras. Recompensa por información. Me llevé la mano a la boca. No puede ser, susurré. Ricardo no... Él no era así. Pero Armando no había terminado. Hay más. En el 2008, 3 años después de su desaparición, apareció un hombre llamado Roberto Salinas en Querétaro. Trabajó como contador para una empresa pequeña. Rentó un departamento. Vivió ahí por 10 años. 10 años, repetí, atontada. Luego se mudó a Puebla y después a Oaxaca, siempre con el mismo nombre falso. Siempre trabajos pequeños, discretos, como si estuviera escondiéndose. El mundo se tambaleaba a mi alrededor. Mi esposo, el hombre con quien compartí 10 años de matrimonio, el padre de mi hijo, había estado vivo todo este tiempo, viviendo a unas horas de distancia, con otro nombre, otra vida. ¿Y por qué regresó a la Ciudad de México?, pregunté. Armando negó con la cabeza. Eso todavía no lo sé, pero el infarto que sufrió sucedió en la terminal de autobuses del norte. Como si acabara de llegar, cerré los ojos. Intenté respirar. ¿Sabía Mateo algo de esto? Su hijo solo reconoció el rostro cuando lo vio en urgencias. No tiene idea de nada más. El expediente médico dice que llegó inconsciente, sin acompañantes. Un chofer de Uber lo trajo. Saqué mi teléfono. Busqué entre mis contactos hasta encontrar un nombre que no había marcado en años. Leticia Morales, la mejor amiga de Ricardo antes de desaparecer, la esposa de su socio. Marqué. 3 tonos, 4. ¿Bueno? La voz de Leticia sonaba mayor, cansada. Leticia, soy Hortensia. Hortensia de la Serna. Silencio largo del otro lado. Hortensia, Dios mío, ¿cuánto tiempo? Necesito verte. Hoy. Es sobre Ricardo. Otra pausa, más larga. ¿Qué pasa con Ricardo? Apareció, Leticia, después de 20 años, y necesito que me digas la verdad sobre lo que pasó. Escuché cómo ella respiraba, pesado, como si le doliera el aire. No por teléfono, dijo finalmente. Ven a mi casa, a las 5. Y Hortensia, prepárate, porque lo que tengo que decirte cambiará todo. Colgó. Miré a Armando. Él tenía los brazos cruzados, estudiándome. ¿Usted sospechaba algo de todo esto?, me preguntó. Pensé en la libreta, en las llamadas, en los ojos de Ricardo la noche que casi me dijo la verdad. Sospechaba que algo estaba mal, respondí. Pero nunca pensé que fuera esto. ¿Y qué va a hacer ahora? Me puse de pie. Guardé la fotografía del periódico en mi bolso, junto a la foto vieja de los 3 en el parque. El hombre que amé, el hombre que huía. Voy a escuchar lo que Leticia tiene que decirme, dije. Y después voy a ese hospital. Y voy a esperar a que Ricardo despierte, porque después de 20 años huyendo, ahora me va a mirar a los ojos y me va a decir por qué. Armando asintió. Una cosa más, señora de la Serna. Según los doctores, si Ricardo despierta del coma, probablemente no recordará nada. El infarto fue severo. Hay daño cerebral. Salí de esa oficina con las piernas temblando y el alma dividida en 2. Una parte de mí quería respuestas. La otra parte tenía miedo de encontrarlas. Aún me pregunto si hice lo correcto al callar durante tanto tiempo. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Las horas hasta las 5 de la tarde se arrastraron como años. Volví a casa. Intenté comer. No pude. Intenté descansar. Imposible. Me senté en la sala. La misma sala donde Ricardo bebía whisky solo. Donde yo fingía que todo estaba bien. Donde construimos nuestra vida sobre mentiras que yo prefería no ver. Saqué las 2 fotografías de mi bolso y las puse lado a lado sobre la mesa de centro. La foto vieja, Ricardo, Mateo y yo en el parque.
sonrisas verdaderas, sol de domingo, una familia, la foto del periódico, Ricardo con traje, mirada seria, se busca por fraude. ¿Cuál era el hombre real? ¿O ambos lo eran? A las 4:30 me arreglé, me puse un vestido sencillo, azul marino, me recogí el cabello. Me miré al espejo y casi no me reconocí. 55 años, arrugas alrededor de los ojos, canas que ya no me molestaba en teñir del todo, pero mis ojos tenían algo diferente hoy. Ya no era la mujer que se callaba, ya no era la esposa que fingía no ver, era Hortensia de la Serna. Y después de 20 años, finalmente iba a escuchar la verdad. Leticia vivía en una casa grande en Coyoacán, una de esas casonas antiguas, con jardín y fuente en el centro. Cuando llegué, ella me esperaba en la puerta. Había envejecido. Claro que sí, todas envejecemos, pero algo en su rostro iba más allá de los años. Había cansancio, tristeza profunda, arrepentimiento. «Hortensia», dijo, y me abrazó. No esperaba ese abrazo, y cuando sus brazos me rodearon, algo dentro de mí se quebró. Empecé a llorar. Ahí, en la entrada de su casa, lloré como no había llorado en años. «Lo siento», susurró ella. «Dios mío, cuánto lo siento». Nos sentamos en el jardín. Ella preparó té de manzanilla. Las tazas humeaban entre nosotras como testigos silenciosos. «¿Cómo está Mateo?», preguntó, confundido, asustado, con 30 años y todavía esperando que su padre le explique por qué se fue. Leticia cerró los ojos. «Mi esposo murió hace 5 años», dijo. «Cáncer de páncreas. Sufrió mucho al final. ¿Y sabes qué fue lo peor, Hortensia? Que murió llevándose secretos que me hubiera gustado no conocer nunca». «¿De qué estás hablando?». Ella tomó aire, largo, profundo. La constructora para la que trabajaban Ricardo y mi esposo Javier era legítima al principio. De verdad lo era. Construían escuelas, hospitales públicos, proyectos del gobierno. Asentí. Eso yo lo sabía. Pero en el 2002 empezaron los problemas. El gobierno retrasaba los pagos. La empresa empezó a endeudarse. Los trabajadores amenazaban con huelgas. Todo se estaba cayendo. Se llevó la taza a los labios, pero no bebió. Y entonces apareció él, un hombre. No voy a decirte su nombre porque todavía me da miedo pronunciarlo. ¿Miedo?, repetí. Era un empresario, muy rico, muy poderoso y muy conectado con gente peligrosa. Le ofreció a la constructora un rescate, dinero para terminar los proyectos, a cambio de un favor pequeño. ¿Qué favor? Leticia me miró directo a los ojos. Inflar las facturas, cobrarle al gobierno el doble de lo que realmente costaban las obras, quedarse con la diferencia, blanquear ese dinero y dividirlo en partes. Sentí que me faltaba el aire. Javier aceptó inmediatamente, continuó. Él era el director general, pero necesitaba a alguien que manejara los números, alguien inteligente, alguien confiable. «Ricardo», susurré, «tu esposo se negó al principio. Te lo juro, Hortensia. Sé que no me crees, pero él se negó. Dijo que no, que era ilegal, que si los descubrían, irían todos a la cárcel. Pero terminó aceptando». Leticia asintió. Lo convencieron. Le dijeron que era solo por un año, que nadie se iba a enterar, que era la única manera de salvar la empresa. Y además, le ofrecieron mucho dinero. Se quedó callada. El jardín estaba lleno de pájaros. El agua de la fuente sonaba suave. Todo tan tranquilo, tan normal, mientras yo escuchaba cómo mi esposo había vendido su alma. «Al principio funcionó», dijo Leticia. «Nadie sospechaba nada. Los proyectos se terminaban. Los trabajadores cobraban, el gobierno pagaba las facturas infladas sin revisar, y el dinero llegaba. ¿Cuánto? Millones de dólares, Hortensia. Durante 2 años. Me levanté. No podía estar sentada. Caminé hacia la fuente. Metí las manos en el agua fría. Ricardo cambiaba el dinero. Continuó Leticia detrás de mí. Lo dividía, lo escondía. Llevaba las cuentas en una libreta negra. La libreta. «Yo la vi», dije, «una vez». Revisé su maletín y la vi. «¿Nunca le preguntaste?». Me volteé hacia ella. Le iba a preguntar. 1000 veces estuve a punto. Pero tenía miedo, Leticia. Tenía miedo de que me dijera la verdad y entonces ya no podría fingir, ya no podría seguir viviendo en mi casita perfecta con mi familia perfecta. «Lo sé», dijo ella suavemente. «Yo hice lo mismo con Javier». Regresé a sentarme. Las piernas me temblaban. «¿Y qué pasó? ¿Por qué todo se vino abajo?». «Porque siempre pasa, Hortensia.
siempre. En el 2003, un auditor del gobierno empezó a hacer preguntas, encontró irregularidades, empezó una investigación. ¿Y Ricardo? Entró en pánico. Todos entraron en pánico. Ese hombre poderoso, el que les había dado el dinero, les mandó un mensaje muy claro. O desaparecían las pruebas, o desaparecían ellos. Sentí un escalofrío. Ricardo me llamó una noche, dijo Leticia, con la voz quebrada. Era marzo del 2004. Estaba llorando. Dijo que no sabía qué hacer, que había metido a tu familia en peligro, que si hablaba, los matarían a ustedes, a ti, a Mateo. Todo cobró sentido de repente. Las llamadas, el miedo en sus ojos, el whisky solo en la sala, la manera en que me miraba como si estuviera despidiéndose. Por eso se fue, dije. No nos abandonó, huyó para protegernos. Leticia asintió, llorando. Javier y otros 3 ejecutivos fueron arrestados en julio del 2005. Les ofrecieron un trato, dar los nombres de todos los involucrados a cambio de penas menores. Pero Ricardo ya se había ido. Desapareció en agosto, sin despedirse de nadie. ¿Javier lo delató? Sí. Por eso Ricardo apareció en los periódicos. Por eso lo buscaba la policía. Pero nunca lo encontraron. Me sequé las lágrimas que no sabía que estaban cayendo. ¿Por qué nunca me dijiste nada? Porque tenía miedo, Hortensia. Miedo de que si te lo decía, tú también corrieras peligro. Ese hombre, el que estaba detrás de todo, nunca fue arrestado, nunca pagó, y todavía tiene poder. ¿Y Javier? Dijiste que murió hace 5 años. Leticia tragó saliva. Salió de la cárcel en el 2012. Cumplió 7 años. Cuando regresó a casa, ya no era el mismo. La cárcel lo destruyó. Se enfermó 3 años después. Y cuando estaba muriendo, en el hospital, me dijo algo. Esperé. Me dijo que Ricardo había intentado contactarlo. Una sola vez, en el 2016. Le mandó una carta, sin remitente, solo 3 líneas. Perdóname, hermano. Hice lo que tenía que hacer. Cuida de mi familia. Las lágrimas ahora corrían libremente por mi rostro. ¿Guardaste la carta? No. Javier la quemó. Tenía miedo de que alguien la encontrara. Me quedé en silencio largo tiempo. El sol empezaba a ponerse. Las sombras del jardín se alargaban. ¿Hay algo más?, dijo Leticia. Algo que necesitas saber. ¿Qué más puede haber? Ese dinero que Ricardo manejaba, no todo fue para la empresa ni para el hombre poderoso. Ricardo apartó algo. Una cuenta, un seguro. ¿Cuánto? No lo sé exactamente, pero Javier dijo que era suficiente. Suficiente para ustedes, para Mateo, para ti. ¿Estás diciendo que Ricardo robó del dinero robado? Estoy diciendo que tu esposo, en medio de todo ese desastre, intentó protegerlos de la única manera que sabía, y después desapareció llevándose el secreto de dónde estaba ese dinero. Me puse de pie. Tengo que irme, Leticia. ¿Qué vas a hacer? Miré hacia el cielo que se oscurecía. Pensé en Ricardo en ese hospital, en coma, tal vez sin memoria si despertaba. Voy a hacer lo que debía hacer hace 20 años, dije. Voy a enfrentar la verdad, toda la verdad, y después voy a decidir si mi esposo merece mi perdón o no. Leticia se levantó y me abrazó otra vez. Perdóname a mí también, Hortensia, por no haberte dicho nada, por dejarte sola todos estos años pensando que él simplemente se había ido. Ya no importa, le dije. Todas hicimos lo que pudimos con el miedo que teníamos. Cuando salí de esa casa, el mundo ya no era el mismo. Mi esposo no era un villano, pero tampoco era un héroe. Era un hombre que había cometido un error terrible, que había intentado arreglarlo de la peor manera posible, que había sacrificado su vida para salvar la nuestra, y que ahora, 20 años después, había regresado, moribundo, sin memoria, sin nombre. Conduje hacia el hospital con las manos firmes en el volante. Esta vez no iba como la esposa que se callaba, iba como la mujer que merecía respuestas. Y si Ricardo no podía dármelas con palabras, entonces las encontraría yo misma. Eran las 7 de la noche cuando llegué al Hospital General. El edificio estaba iluminado contra el cielo oscuro. Ambulancias entraban y salían. Gente lloraba en las salas de espera. La vida y la muerte bailaban su danza eterna detrás de esas puertas. Busqué a Mateo. Lo encontré en la sala de médicos, tomando café frío de una máquina. Tenía ojeras profundas. No había dormido. Mamá, se levantó al verme. ¿Dónde estabas? Te llamé 3 veces. Necesitaba respuestas, dije. Y las encontré. Lo tomé de las manos. Mi hijo,
Mi niño, 30 años y todavía buscando en mis ojos la seguridad que yo misma no tenía. Mateo, hay cosas sobre tu padre que necesitas saber, cosas que yo no sabía, cosas que cambian todo. ¿Qué cosas? Me senté. Él se sentó a mi lado, y ahí, en esa sala fría de hospital con olor a desinfectante y café viejo, le conté todo. Le conté sobre el fraude, sobre el dinero, sobre el miedo, sobre la huida. Le conté que su padre no los abandonó porque no los amaba. Los abandonó porque los amaba demasiado. Mateo escuchó en silencio. Vi cómo su rostro cambiaba. Pasó por la incredulidad, la rabia, la tristeza, la confusión y finalmente algo parecido a la comprensión. ¿Por qué nunca nos dijo nada?, preguntó con voz quebrada. Éramos su familia. Podríamos haberlo ayudado. Podríamos haber huido juntos, porque entonces tú y yo hubiéramos sido cómplices. Habríamos vivido escondidos, con miedo, sin futuro. Tu padre no quería eso para ti. ¿Y lo que quería para sí mismo? ¿20 años solo? ¿20 años con otro nombre? ¿20 años sin vernos crecer? No tenía respuesta para eso. ¿Puedo verlo?, pregunté. Mateo asintió. Está en la unidad de cuidados intensivos. Sigue en coma. Pero, mamá, hay algo que debes saber. ¿Qué? Esta tarde tuvimos que operarlo de emergencia. Tenía un coágulo en el cerebro. La operación fue exitosa, pero el daño es extenso. Si despierta, probablemente no recordará nada, ni su verdadero nombre, ni el falso. Nada. ¿Nada de nada? Tal vez fragmentos, imágenes, sensaciones, pero no memorias completas, no identidad. Me apoyé contra la pared. Intenté procesar lo que eso significaba. Había esperado 20 años por respuestas, y ahora que lo había encontrado, él ya no tenía respuestas que dar. Quiero verlo, repetí. La unidad de cuidados intensivos era un mundo de máquinas que respiraban por personas que no podían hacerlo solas. Mateo me llevó hasta la cama número 7, y ahí estaba. Ricardo de la Serna, Roberto Salinas, el hombre de 2 nombres y ninguno. Estaba conectado a cables y tubos. Un respirador subía y bajaba su pecho. El monitor junto a él marcaba su corazón en líneas verdes que bailaban en la pantalla. Se veía más viejo de lo que recordaba. Claro que sí. Habían pasado 20 años. Su cabello era completamente gris. Tenía arrugas profundas alrededor de los ojos y la boca. Las manos sobre las sábanas eran manos de trabajador, callosas, cansadas. Pero seguía siendo él. Seguía siendo el hombre que me había besado por primera vez bajo la lluvia. El hombre que había llorado cuando nació Mateo. El hombre que preparaba café de olla los domingos. Y también el hombre que había robado, que había huido, que había vivido 20 años con una mentira. ¿Puedo quedarme sola con él?, le pregunté a Mateo. Mi hijo dudó. Solo 10 minutos. Son las reglas. 10 minutos, acepté. Mateo salió. Cerró la cortina que rodeaba la cama. Y quedamos solos. Ricardo y yo. Por primera vez en 20 años. Me senté en la silla junto a él. Tomé su mano. Estaba tibia, viva. Hola, Ricardo, dije en voz baja. Soy yo, Hortensia. No respondió. Solo el sonido del respirador llenaba el espacio entre nosotros. Sé que probablemente no puedes oírme. O tal vez sí puedes, pero no puedes responder. Está bien. Yo voy a hablar por los dos. Apreté su mano. Me costó 20 años encontrarte. Bueno, no. Tú me encontraste a mí. Regresaste. No sé por qué. No sé si venías a vernos, o si solo estabas de paso. Nunca lo sabré, ¿verdad? Las lágrimas empezaron a caer. Hoy me enteré de todo, Ricardo. Todo. El fraude, el dinero, los hombres peligrosos, el miedo que tuviste, la manera en que nos protegiste huyendo. Respiré hondo. Y quiero que sepas que te entiendo. Entiendo por qué lo hiciste. Entiendo que creíste que era la única manera, que nos amabas tanto que estuviste dispuesto a vivir sin nosotros con tal de que estuviéramos seguros. Me limpié los ojos con el dorso de la mano. Pero también necesito que sepas algo más, algo que he cargado 20 años y que nunca te dije. Me incliné hacia él. Acerqué mi boca a su oído. Yo sabía que algo estaba mal, Ricardo. No sabía qué, pero lo sabía. Vi tu miedo. Vi cómo bebías solo. Vi la libreta. Vi cómo te despedías de nosotros aunque no dijeras las palabras. Mi voz se quebró. Y me callé. Me callé porque tenía miedo. Porque no quería que mi mundo se derrumbara. Porque era más fácil fingir que todo estaba bien. Yo sé. Así que si tú eres culpable de haberte ido, yo soy culpable de haberte dejado ir, de no haber luchado,
de no haberte dado la oportunidad de confiar en mí. Acaricié su rostro con dedos temblorosos. Toqué las arrugas que yo no había visto formarse, el cabello gris que yo no había visto aparecer. Perdimos 20 años, Ricardo. 20 años que pudimos haber pasado juntos, como fuera, donde fuera, aunque fuera huyendo, pero juntos. El monitor pitó. Su corazón latía constante. Y ahora que te encontré, ya no estás. No del todo. Tu cuerpo está aquí. Pero tú, el Ricardo que conocí, el Ricardo que me amó, ese Ricardo ya se fue. Saqué de mi bolso la fotografía vieja, esa foto de los tres en el parque. La puse sobre su pecho. ¿Ves esto? Esta era nuestra familia. Éramos felices, éramos reales. Y tal vez no fue perfecto, pero era nuestro. Besé su frente. Adiós, Ricardo. No sé si algún día despertarás. No sé si recordarás quién eres, pero si lo haces, si en algún momento de tu nueva vida sin memoria te preguntas si alguien te amó, quiero que sepas que sí, que yo te amé, que Mateo te amó, y que donde sea que estés ahora, en esa oscuridad, no estás solo. Me quedé ahí, con mi cabeza apoyada en su mano, llorando en silencio. Y entonces pasó algo. Su mano se movió, apenas, tan suave que pensé que lo había imaginado, pero lo sentí. Sus dedos apretaron los míos, solo un segundo, como un susurro, como una despedida. «Ricardo», susurré, «¿estás ahí?» El monitor empezó a sonar diferente. Los pitidos se aceleraron. Levanté la cabeza, lo miré, y vi que sus ojos se movían bajo los párpados cerrados. «Mateo», grité, «Mateo, ven». Mi hijo entró corriendo junto con 2 enfermeras. «Se está despertando», dijo una de ellas, revisando el monitor. «Papá». Mateo se acercó al otro lado de la cama. «Papá, ¿me oyes?» Lentamente, como si cada movimiento le costara años de vida, Ricardo abrió los ojos. Primero miró al techo, desorientado, perdido. Después movió la cabeza, me miró a mí, y por un momento perfecto y terrible, lo vi. Vi reconocimiento en sus ojos. «Jor, ten, Sia», dijo, con una voz que era apenas un susurro ronco. «Sí», lloré. «Soy yo. Estoy aquí». Él trató de hablar. La boca se le movía, pero las palabras no salían. «No hables», le dije. «Está bien, no tienes que decir nada». Pero él insistió. Con esfuerzo sobrehumano, con dolor en cada sílaba, dijo: «Lo siento». 2 palabras. Eso fue todo. 2 palabras por 20 años de ausencia. 2 palabras que no alcanzaban, que nunca iban a alcanzar, pero que eran todo lo que él podía darme. «Yo también lo siento», le dije. Mateo tomó la otra mano de su padre. «Papá, soy Mateo, tu hijo. ¿Me recuerdas?» Ricardo movió los ojos hacia él, los entrecerró, como si estuviera viendo a través de niebla. «Te-o», repitió. «Mi hijo». «Sí, papá, soy yo». Ricardo intentó sonreír. Fue más una mueca de dolor que una sonrisa, pero estaba ahí. Después miró hacia el techo otra vez. «Cansado», dijo. «Lo sé», le dije. «Descansa, estaremos aquí». Sus ojos se cerraron. El doctor entró, revisó los signos vitales, habló con las enfermeras en voz baja. Después se acercó a nosotros. «Es un buen signo que haya despertado», dijo. «Pero no se hagan ilusiones. El daño cerebral es severo. Probablemente esos momentos de lucidez sean temporales. Puede que no vuelva a despertar, o que despierte sin recordar nada». «¿Cuánto tiempo tiene?», preguntó Mateo. El doctor suspiró. «Horas, tal vez días. Lo siento. Horas, tal vez días, para decir todo lo que nunca dijimos, para perdonar lo imperdonable, para cerrar 20 años de heridas. Voy a quedarme», dije, «toda la noche si es necesario». «Yo también», dijo Mateo. El doctor asintió y se fue. Mateo y yo nos sentamos cada uno a un lado de la cama, como guardianes, como testigos. Las horas pasaron. La noche se hizo más profunda. Ricardo no volvió a despertar, pero en algún momento de la madrugada, mientras yo sostenía su mano, sentí que su respiración cambiaba. Se volvía más superficial, más espaciada. «Mateo», llamé suavemente. Mi hijo levantó la cabeza. Había estado dormitando. Miró el monitor. Vio lo que yo ya sabía. «Se está yendo», susurró. Nos pusimos de pie. Cada uno tomamos una de sus manos. «Está bien, papá», dijo Mateo con lágrimas corriendo por su rostro. «Puedes irte. Ya no tienes que cargar con nada más». «Fuiste un buen hombre, Ricardo», le dije yo. «Cometiste errores, grandes errores, pero también nos amaste. Y eso cuenta. Eso siempre va a contar.
Su pecho subió una vez más, bajó, y no volvió a subir. El monitor emitió un sonido largo y continuo. Las enfermeras entraron, apagaron las máquinas, y así, en silencio, a las 4:37 de la madrugada del 25 de abril, Ricardo de la Serna murió. 20 años después de desaparecer, regresó solo para irse otra vez. Esta vez, para siempre. Mateo y yo nos quedamos con él hasta que vinieron por el cuerpo. No hablamos, no hacía falta. Cuando finalmente salimos del hospital, el sol estaba saliendo, naranja y dorado sobre la ciudad que nunca duerme del todo. ¿Qué vamos a hacer ahora, mamá?, preguntó Mateo. Miré el cielo. Pensé en todo lo que había perdido y en todo lo que había ganado al perderlo. Vamos a enterrarlo, dije, con su verdadero nombre, Ricardo de la Serna, para que finalmente pueda descansar como quien realmente era. Y después vamos a seguir viviendo, Mateo, porque eso es lo que los muertos quieren de nosotros, que vivamos, que seamos felices, que no cometamos sus mismos errores. Mi hijo me abrazó, fuerte, como cuando era niño y tenía pesadillas. Te quiero, mamá. Yo también te quiero, mi amor. Nos quedamos ahí, abrazados, mientras la ciudad despertaba a nuestro alrededor. Y entendí algo. La pérdida no siempre es perder a alguien. A veces la pérdida es perder la ilusión de quien esa persona era, perder la esperanza de que las cosas pudieron ser diferentes, perder la rabia que te mantenía viva. Perdí a Ricardo 3 veces. La primera cuando desapareció, la segunda cuando descubrí la verdad, la tercera cuando murió en mis brazos. Pero también gané algo. Gané claridad, gané verdad, gané el derecho de cerrar ese capítulo con dignidad, no con rabia, no con amargura, sino con la paz de saber que hice todo lo que pude, que le dije a Dios, que lo perdoné, y que, finalmente, me perdoné a mí misma. Aún me pregunto si hice lo correcto. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Los trámites para enterrar a un muerto son extrañamente banales. Papeles, firmas, certificados, como si la muerte fuera solo un procedimiento administrativo más. El problema era que Ricardo había muerto como Roberto Salinas, con documentos falsos, sin familia registrada, sin historia oficial. Mateo y yo pasamos 3 días navegando por la burocracia, demostrando que Roberto Salinas era en realidad Ricardo de la Serna, que yo era su esposa, que Mateo era su hijo. Armando Solís nos ayudó, presentó pruebas, huellas digitales, registros antiguos, testimonios. Finalmente, el jueves por la tarde, nos autorizaron a reclamar el cuerpo. ¿Dónde quiere enterrarlo?, me preguntó el encargado de la funeraria. Era un hombre mayor, de traje oscuro y voz suave. Había visto tantas muertes que ya no le afectaban, o tal vez solo había aprendido a no mostrarlo. En el Panteón francés, dije, al lado de su madre. Ricardo había amado a su madre. Había llorado cuando ella murió, 10 años antes de que él desapareciera. Le había prometido que la visitaría cada domingo. Era la única promesa que yo podía cumplir por él ahora. El funeral fue pequeño, íntimo. Solo Mateo, yo, Leticia, Armando y 3 compañeros de trabajo de Mateo que vinieron por respeto a mi hijo. No pusimos esquelas en el periódico. No hicimos anuncios. Después de 20 años de ausencia, Ricardo ya no tenía gente que llorara su muerte, excepto nosotros. El ataúd era de madera simple, sin lujos. Adentro habíamos puesto la fotografía, esa foto de los 3 en el parque, para que fuera con él, para que recordara, donde sea que estuviera ahora, que alguna vez fue amado. El sacerdote dijo palabras bonitas sobre el perdón y la misericordia, palabras que probablemente decía en cada funeral, pero esta vez, por primera vez en años, las escuché de verdad. Nadie es solo sus errores, nadie es solo sus pecados. Todos somos más complejos que nuestras peores decisiones. Miré el ataúd cerrado, pensé en el hombre que estaba adentro, ingeniero, esposo, padre, criminal, fugitivo, protector. ¿Cuál era el verdadero Ricardo? Todos, ninguno, algo intermedio. Cuando bajaron el ataúd a la tierra, no lloré. Ya había llorado todo lo que tenía que llorar. Ahora solo quedaba el silencio, y en ese silencio, una claridad que nunca antes había tenido. Después del entierro, Leticia se acercó. «¿Cómo estás?», preguntó. «No lo sé todavía», respondí con honestidad. «Pregúntame en un mes». Ella sonrió tristemente. «Si necesitas algo...» «Leticia», la interrumpí.
El dinero, el que Ricardo escondió. ¿Javier te dijo algo más sobre eso? Ella miró alrededor, nerviosa. No aquí. Ven a mi casa mañana. Asentí. Esa noche, de regreso en mi departamento, me senté a la mesa de la cocina, la misma mesa donde todo había empezado y terminado tantas veces. Mateo estaba en su propio departamento. Necesitaba estar solo. Yo lo entendía. Preparé café de olla, por costumbre, por ritual, por necesidad de hacer algo con las manos, y mientras el aroma llenaba la cocina, pensé en todo lo que había descubierto. Ricardo había robado, había huido, había mentido, pero también había intentado protegernos. Había vivido 20 años solo, había renunciado a todo. ¿Eso lo hacía bueno? No. ¿Eso lo hacía malo? Tampoco. Lo hacía humano. Y los humanos, todos nosotros, cargamos con contradicciones que nunca se resuelven del todo. Saqué mi teléfono. Busqué en mis contactos un nombre que no había llamado en años. Fiscal Ramírez, el hombre que había investigado el caso del fraude en el 2005. El hombre que había buscado a Ricardo sin encontrarlo nunca. «¿Marqué?», contestó al tercer tono. «¿Bueno?» «Fiscal Ramírez, habla Hortensia de la Serna, la esposa de Ricardo de la Serna». Silencio del otro lado. Después, «Señora de la Serna, ¿cuánto tiempo? ¿A qué debo su llamada? Quiero hablar con usted, sobre Ricardo, sobre el caso». «El caso está cerrado, señora. Hace 15 años. Lo sé, pero hay cosas que usted no sabe, cosas que necesito contarle». Otra pausa. «¿De qué está hablando?» «Ricardo regresó. Hace una semana. Murió hace 3 días. Pero antes supe cosas importantes». «¿Dónde está ahora?» «En mi casa. ¿Puede venir mañana?» «¿Esto es una confesión?» «Es una conversación entre una viuda y el hombre que buscó a su esposo durante años. Creo que ambos merecemos cerrar este capítulo». «Mañana a las 10», dijo finalmente. «Y señora de la Serna, espero que sepa en lo que se está metiendo». «Lo sé perfectamente», respondí y colgué. A la mañana siguiente fui primero a casa de Leticia. Ella me esperaba en el mismo jardín donde me había contado la verdad días atrás. Esta vez no había té, solo 2 sillas y el peso del pasado entre nosotras. «¿Estás segura de que quieres saber?», me preguntó. «Necesito saber». Leticia suspiró. Sacó un sobre amarillo de su bolso. «Encontré esto entre las cosas de Javier después de que murió. Lo guardé. No sabía qué hacer con él. Me dio el sobre. Adentro había una carta, escrita a mano, con la letra de Ricardo. Javier, hermano, si estás leyendo esto es porque yo ya no estoy o porque decidiste finalmente buscar respuestas. El dinero está en una cuenta en las Islas Caimán. Número 84C7392CH2004. Contraseña: Mateo 1995. Son $250,000. No es todo lo que manejamos, no es ni la mitad, pero es lo que pude apartar sin que se dieran cuenta. Ese dinero es para Hortensia y Mateo, para su educación, para su futuro, para todo lo que yo no podré darles. No lo uses para ti, por favor. Esto es lo único bueno que pude hacer en medio de tanto malo. Perdóname por irme, por no haber sido más fuerte, por no haber dicho no desde el principio. Cuida de mi familia. Ricardo». Leí la carta 3 veces. $250,000, dinero robado, sangre sucia, pecado convertido en números en una cuenta bancaria. «¿Por qué Javier nunca te lo dijo?», pregunté. «Porque tenía miedo», respondió Leticia. «Miedo de que si lo usabas, te rastrearan. Miedo de que ese hombre poderoso se enterara y te hiciera daño. Javier conocía gente que había desaparecido por menos. ¿Y ahora? Han pasado 20 años, Hortensia. Ese hombre ya debe ser viejo o muerto. El caso está cerrado. Nadie va a venir a buscarte». Doblé la carta y la guardé en mi bolso. «¿Vas a usar el dinero?», preguntó Leticia. «No lo sé todavía, pero sí lo sabía. Ya había tomado una decisión que me había costado toda la noche sin dormir, pero que ahora, a la luz del día, sentía correcta. El fiscal Ramírez llegó a mi casa exactamente a las 10. Era un hombre mayor ahora, 70 y tantos años, retirado probablemente, pero con esa mirada afilada de quien ha investigado crímenes toda su vida. Le ofrecí café. Aceptó. Nos sentamos a la mesa de la cocina. «¿Por qué me llamó, señora de la Serna?», preguntó directamente. Le conté todo. El regreso de Ricardo, su muerte, lo que había descubierto sobre el fraude, sobre su huida, sobre los 20 años viviendo con nombre falso,
Le mostré la carta. Le di el número de cuenta. Ricardo robó ese dinero, dije, pero lo robó del dinero ya robado, para protegernos, para darnos un futuro. El fiscal leyó la carta en silencio. Después la dejó sobre la mesa. ¿Sabe lo que está haciendo?, preguntó. Sí. Si me da esta información, voy a tener que reportarla. Ese dinero va a ser congelado, investigado, probablemente confiscado. Lo sé. ¿Y está dispuesta a renunciar a él? ¿A $250,000? Miré por la ventana. El sol entraba oblicuo, iluminando las tazas de café sobre la mesa. Todo se veía tan normal, tan ordinario. Fiscal Ramírez, dije, mi esposo cometió un crimen. Robó, huyó, vivió 20 años escondido. Y sí, lo hizo para protegernos, pero eso no borra lo que hizo. ¿Y usted quiere limpiar su nombre? No, su nombre ya está sucio, siempre lo estará. Pero yo no voy a seguir cargando con sus pecados. No voy a vivir con dinero que no me pertenece. No voy a enseñarle a mi hijo que está bien quedarse con lo robado si la historia detrás es triste. El fiscal me miró con algo parecido al respeto. Muchas personas en su situación no pensarían igual. No soy muchas personas, soy Hortensia de la Serna, y he vivido suficientes años para saber que el dinero manchado nunca trae paz. Bebí de mi café. Estaba amargo. Bueno, además, continué, ese dinero no es mío. Es de todas las personas a las que le robaron cuando inflaron esas facturas. Maestros, enfermeras, pacientes, gente que nunca tuvo voz. El caso está prescrito, señora. Nadie va a ir a la cárcel. No me importa la cárcel. Me importa hacer lo correcto, aunque sea 20 años tarde. El fiscal cerró su libreta. ¿Sabe qué va a pasar cuando esto se sepa? Van a volver a publicar la historia. Van a poner el nombre de Ricardo en los periódicos otra vez. Van a llamarlo criminal, ladrón, prófugo. Que lo hagan, dije con voz firme, porque eso es lo que fue. Y la verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que la mentira. ¿Y su hijo? ¿Sabe Mateo que está haciendo esto? Se lo voy a decir hoy, y él va a entender, porque lo eduqué para saber la diferencia entre lo correcto y lo fácil. El fiscal se puso de pie. Guardó la carta en su portafolio. Es usted una mujer admirable, señora de la Serna. No soy admirable. Solo estoy cansada de cargar con secretos. Nos dimos la mano en la puerta. Una cosa más, dije antes de que se fuera. En el caso original, ¿quién era el hombre detrás de todo? El que nunca fue arrestado. El fiscal se tensó. No puedo darle ese nombre. No se lo pido, solo dígame. ¿Sigue vivo? Él dudó. Después asintió. Sí. Y sigue siendo poderoso. Por eso el caso se cerró sin tocarlo. ¿Y nunca pagó por lo que hizo? El fiscal sonrió amargamente. En mi experiencia, señora de la Serna, la gente como él siempre paga. Tal vez no con cárcel. Pero la vida tiene sus maneras. El karma es paciente. Pero llega. Se fue. Yo me quedé en la puerta, viendo cómo su coche desaparecía en la calle, y por primera vez en días sentí algo parecido a la paz. Había hecho lo correcto, no lo fácil, no lo conveniente, lo correcto. Esa tarde llamé a Mateo. Necesito hablar contigo, hijo. Vino en una hora. Se veía preocupado. ¿Qué pasa, mamá? Le conté todo. La carta, el dinero, mi decisión. Esperaba que se enojara, que me dijera que estaba loca, que ese dinero era nuestro derecho después de todo lo que habíamos sufrido. Pero Mateo solo me miró largo rato y después me abrazó. Estoy orgulloso de ti, mamá. Me eché a llorar en sus brazos. ¿No estás enojado? Eran $250,000. Era dinero sucio, dijo. Y tú acabas de limpiar un poco el nombre de nuestro apellido. Nos quedamos así, abrazados, mientras el sol se ponía afuera. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?, dijo Mateo después de un rato. ¿Qué? Que papá intentó hacer algo bueno, pero lo hizo de la manera equivocada, y al final nadie ganó nada. Él ganó algo, dije. Ganó la paz de saber que nos protegió, aunque fuera a su manera. ¿Y nosotros? ¿Qué ganamos? Lo miré. Mi hijo, 30 años, médico, hombre de bien. Ganamos la oportunidad de elegir diferente, de romper el ciclo, de demostrar que no todos los de la Serna cargan con las mismas sombras. Mateo asintió. ¿Y ahora qué, mamá? Ahora seguimos, trabajamos, vivimos, honestamente, sin secretos, sin dinero sucio, sin mentiras. ¿Crees que papá estaría orgulloso? Pensé en Ricardo, en sus últimas palabras. Lo siento. Creo que papá estaría aliviado de saber que finalmente podemos descansar, todos.
Esa noche, sola en mi departamento, saqué todas las fotografías que tenía de Ricardo. No eran muchas, tal vez 20, de los 10 años que estuvimos juntos. Las puse sobre la mesa, una a una, como un altar, como una despedida. Ricardo joven, sonriendo. Ricardo con Mateo bebé. Ricardo y yo en nuestra boda. Ricardo en Navidad. Ricardo preparando carne asada. Ricardo leyendo el periódico. Todos esos Ricardo. Todos esos momentos. Y entendí algo fundamental. Puedes amar a alguien y aún así reconocer que hizo cosas terribles. Puedes perdonar sin olvidar. Puedes honrar lo bueno sin justificar lo malo. Y puedes finalmente dejarlo ir. Guardé las fotografías en una caja. Cerré la tapa. Las pondría en el closet. No las tiraría, pero tampoco las tendría a la vista, porque ya no necesitaba mirar atrás. Ya no necesitaba buscar respuestas en rostros congelados en el tiempo. Ya tenía todas las respuestas que iba a tener, y eran suficientes. Me preparé un último café de olla. Lo tomé en silencio, mirando por la ventana. La ciudad brillaba afuera. Millones de vidas, millones de historias, algunas felices, algunas tristes, la mayoría algo intermedio. Y yo era solo una más, una mujer que había amado, que había perdido, que había encontrado, y que había elegido al final la verdad, aunque doliera, aunque costara, porque esa era la única manera de vivir con dignidad. Y la dignidad, aprendí, no se compra con dinero robado, se construye con decisiones correctas, una tras otra, aunque nadie esté mirando, aunque nadie aplauda, aunque el mundo nunca sepa tu nombre. Mientras cuento todo esto, pienso en dónde estarás escuchándome. Escribe el nombre de tu ciudad en los comentarios. 6 meses después del funeral de Ricardo, la historia apareció en los periódicos. Recuperan fondos de fraude de hace 20 años, gracias a viuda que entregó información. No mencionaban mi nombre. Por respeto a mi privacidad, el fiscal Ramírez había mantenido mi identidad en reserva. Pero yo sabía, y Mateo sabía, y eso era suficiente. El artículo explicaba que los $250,000 habían sido rastreados, recuperados y devueltos al gobierno. Serían destinados a un fondo de reparación para hospitales públicos. Leí el artículo en mi teléfono mientras tomaba café en la cocina. Era sábado por la mañana. Afuera llovía suavemente. Sonreí. Ricardo, donde sea que estuvieras, espero que esto te dé paz. La vida había seguido, como siempre sigue. Yo había vuelto a mi trabajo en la biblioteca municipal, 40 horas a la semana organizando libros, ayudando a estudiantes, recomendando lecturas. Era un trabajo sencillo, honesto, mío. Mateo seguía en el hospital. Había sido ascendido. Ahora supervisaba a residentes jóvenes. Les enseñaba no solo medicina, sino ética, humanidad. Las cosas que su padre no supo enseñarle, pero que él aprendió de todas formas. Los fines de semana visitábamos la tumba de Ricardo. Llevábamos flores. A veces hablábamos con él. A veces solo nos sentábamos en silencio. El perdón, descubrí, no es un momento, es un proceso. Un camino largo que recorres paso a paso hasta que un día te das cuenta de que el peso que cargabas ya no está. Pero este capítulo no es sobre mí, es sobre justicia y sobre cómo el universo, tarde o temprano, cobra sus cuentas. Fue un martes por la tarde cuando Armando Solís me llamó. Señora de la Serna, ¿está ocupada? Estoy catalogando libros. Nada urgente. ¿Qué pasa? Necesito que venga a mi oficina. Hay algo que debe ver. 1 hora después estaba sentada frente a su escritorio. Él tenía una expresión extraña, mitad satisfacción, mitad asombro. ¿Recuerda al hombre poderoso?, preguntó. El que estaba detrás del fraude, el que nunca fue arrestado. Sí, dije sintiendo un escalofrío. ¿Qué pasa con él? Armando abrió su computadora. Me mostró un artículo de periódico. El titular decía: Empresario Augusto Villegas internado en hospital psiquiátrico tras intento de suicidio. Leí el artículo completo, despacio, palabra por palabra. Augusto Villegas, 74 años, uno de los empresarios más ricos de México, dueño de constructoras, inmobiliarias, cadenas hoteleras, un imperio construido sobre décadas de negocios turbios. Había intentado quitarse la vida 2 semanas atrás en su mansión de Las Lomas. Su chofer lo había encontrado a tiempo. Ahora estaba internado bajo vigilancia. Pero lo que más me impactó fue el final del artículo.
Fuentes cercanas reportan que Villegas había estado viviendo solo desde hace 5 años, después de que su esposa lo abandonara y sus 3 hijos dejaran de hablarle. Vecinos del exclusivo fraccionamiento describen al empresario como un hombre solitario, paranoico, que pasaba días sin salir de su casa. Ya nadie lo visitaba, dijo un empleado de seguridad. Tenía todo el dinero del mundo, pero estaba completamente solo. Levanté la vista hacia Armando. «Este es el hombre», dije. No era una pregunta. Sí, Augusto Villegas. Yo lo investigué durante años cuando trabajaba en la fiscalía. Siempre supimos que estaba detrás de todo, del fraude, de las amenazas, de las desapariciones de gente que hablaba de más, pero nunca pudimos tocarlo. Tenía demasiado poder, demasiadas conexiones. ¿Y ahora? Armando cerró la laptop. Ahora es un viejo enfermo, y solo que intentó matarse porque ya no podía vivir con sus propios demonios. Me recosté en la silla. Intenté procesar lo que sentía. ¿Satisfacción? No exactamente. ¿Tristeza? Un poco. ¿Justicia? Sí, pero no la justicia que esperaba. «Hay más», dijo Armando. Investigué un poco, y la historia de Augusto Villegas es instructiva. Sacó una carpeta. Adentro había recortes, fotografías, documentos. Augusto construyó su fortuna en los años 70 y 80, explicó. Empezó honestamente, un contratista pequeño, trabajador, pero en los 90 empezó a tomar atajos, sobornos, contratos inflados, lavado de dinero, como lo que hizo con Ricardo. Exactamente, pero a mayor escala. Durante 30 años, Villegas operó en las sombras, se enriqueció mientras otros caían. Nunca fue arrestado, nunca pagó. Hasta ahora, repitió Armando. Pero no pagó con cárcel, pagó con algo peor. Me mostró más documentos. Su esposa, Elena Villegas, lo había dejado en el 2020, después de 45 años de matrimonio. ¿La razón? Había descubierto que Augusto tenía otra familia, 2 hijos más con una amante que había mantenido durante 20 años. El escándalo había sido privado, pero devastador. Elena se llevó la mitad de la fortuna en el divorcio. Se mudó a España. Nunca volvió a hablarle. Los 3 hijos legítimos, 2 hombres y una mujer, cortaron todo contacto. Uno de ellos había dado una entrevista diciendo: «Mi padre nunca estuvo presente, solo nos compró con dinero, pero el dinero no llena el vacío que deja un padre ausente». La hija menor había publicado un libro, un memoir donde describía crecer en una casa llena de lujos pero vacía de amor, donde su padre era un fantasma que aparecía solo para criticar y controlar. «Teníamos todo», había escrito, «excepto un padre de verdad. Los hijos de la amante tampoco lo querían». Ellos crecieron con el estigma de ser los bastardos del empresario. Resentían a Augusto por mantenerlos escondidos, por avergonzarse de ellos. Entonces, dije, tiene 5 hijos, y ninguno lo quiere. Ninguno, confirmó Armando. Y eso no es todo. Me mostró otro artículo, este más reciente. 3 de las empresas de Villegas habían quebrado en los últimos 2 años. Malos manejos, deudas, demandas de exempleados y contratistas que no habían sido pagados. Su imperio se estaba derrumbando. Y su salud, continuó Armando. Tiene Alzheimer en etapa temprana, diabetes avanzada, insuficiencia renal. Los doctores le dan máximo 5 años. Cerré los ojos. 74 años. Rico pero quebrado. Poderoso pero solo. Rodeado de lujos pero sin nadie que lo visitara. ¿Sabe lo más irónico de todo?, dijo Armando. El intento de suicidio fue en su cumpleaños. Cumplió 74 años ese día, y estaba completamente solo. Ninguno de sus hijos llamó. Nadie fue a visitarlo. Su chofer encontró una nota, que decía: «Ya no puedo más con el silencio». Abrí los ojos, miré por la ventana de la oficina. El silencio. Esa palabra otra vez. El mismo silencio que yo había guardado durante años. El mismo silencio que Ricardo había cargado. El mismo silencio que ahora consumía a Augusto Villegas. «Armando», dije, «¿recuerda cuando me dijo que la gente como él siempre paga?» Sí, tenía razón, pero no pagó con lo que esperábamos. No con cárcel, no con escándalo público. «¿Entonces con qué?» «Con soledad», respondí, «con el desprecio de sus propios hijos, con el vacío de una vida vivida sin amor verdadero, con saber que todo su poder y su dinero no pudieron comprarle lo único que realmente importa: familia, conexión humana, respeto genuino, amor, paz interior». Armando asintió lentamente. «El karma», dijo,
Es más creativo que cualquier juez. Esa noche, de vuelta en casa, no podía dejar de pensar en Augusto Villegas. Preparé café, me senté a la mesa. Y por primera vez en meses, saqué mi diario. Había empezado a escribir después del funeral de Ricardo. Mi terapeuta me lo había recomendado. Escribe, me dijo. Saca todo lo que llevas dentro. No para publicarlo, solo para liberarlo. Y eso había hecho. Ahora, con el café humeando a mi lado, escribí. Hoy me enteré del destino de Augusto Villegas, el hombre que arruinó la vida de mi esposo, el hombre que causó que Ricardo huyera, el hombre detrás de todo el dolor. Y no sentí lo que esperaba sentir, no sentí satisfacción, no sentí venganza cumplida, sentí tristeza, porque al final Augusto y Ricardo no eran tan diferentes. Ambos eligieron el dinero sobre la honestidad, ambos mintieron, ambos huyeron en su propia manera. Ambos perdieron a sus familias. La diferencia es que Ricardo al final sintió remordimiento. Intentó protegernos. Se sacrificó. Augusto nunca sintió remordimiento, solo miedo a ser descubierto. Y ahora, en su vejez, ese miedo se convirtió en soledad absoluta. Alguna vez Ricardo me llamó loca cuando le hice una pregunta incómoda sobre dinero que faltaba en casa. Años después, vi ese mismo vacío en la mirada de Augusto Villegas mientras estaba solo en aquel hospital psiquiátrico, rodeado de enfermeras que le tenían lástima pero no afecto. La vida siempre cobra sus deudas. No necesité vengarme, no necesité hacer nada. El tiempo y las consecuencias naturales de sus propias decisiones lo destruyeron mejor de lo que yo jamás podría haberlo hecho. Y eso me enseñó algo fundamental. La justicia real no es inmediata. No es dramática, no es venganza. La justicia real es lenta, es silenciosa, es inevitable. Es despertar a los 74 años y darte cuenta de que nadie te quiere, que tus hijos te desprecian, que tu esposa te abandonó, que todo tu poder no sirve de nada cuando estás solo en una habitación oscura, sin nadie que te tome la mano. Esa es la justicia, y es más cruel que cualquier cárcel. Cerré el diario, bebí mi café. Y entendí algo que nunca antes había entendido. Al elegir la verdad sobre el dinero, al entregar esos $250,000, no solo había limpiado el nombre de Ricardo, me había salvado a mí misma de convertirme en otra Augusto Villegas, porque el dinero sucio corrompe. No solo tus cuentas bancarias, corrompe tu alma, tus relaciones, tu capacidad de mirarte al espejo. Y yo quería poder mirarme al espejo, quería que Mateo pudiera mirarme sin vergüenza, quería vivir mis últimos años con dignidad, y eso valía más que todo el dinero del mundo. 2 semanas después, recibí una carta. Llegó en un sobre blanco, sin remitente, solo mi nombre y dirección escritos con letra temblorosa. La abrí con cuidado. Adentro había una sola hoja de papel y un mensaje de 3 líneas. Señora de la Serna, no nos conocemos, pero usted devolvió el dinero que mi madre necesitaba. Ella era enfermera en el hospital regional que su esposo ayudó a construir con facturas falsas. Trabajó 40 años ahí. Murió sin ver un aumento justo porque no había presupuesto. Gracias por elegir lo correcto. Aunque sea tarde. No había firma. Me quedé mirando esa carta durante largo rato y lloré, no de tristeza, de alivio, porque esa carta me confirmó lo que ya sabía en mi corazón. Había hecho lo correcto. Un mes después, Mateo y yo fuimos a un evento en el hospital regional. Era la inauguración de una nueva ala pediátrica, financiada, en parte, por el fondo de reparación al que habían ido los $250,000 recuperados. No estábamos invitados oficialmente, pero queríamos ver a dónde había ido ese dinero. La nueva ala era hermosa, llena de luz, con murales coloridos en las paredes, habitaciones privadas para niños enfermos, equipo médico de última generación. Vimos a familias sonriendo, a niños jugando en la sala de espera, a doctores trabajando con herramientas que antes no tenían. Mamá, dijo Mateo, tomando mi mano, esto es lo que papá debió haber hecho desde el principio. Sí, respondí, pero no lo hizo, así que lo hicimos nosotros por él. Nos quedamos ahí un rato, solo observando, sin que nadie supiera quiénes éramos ni por qué estábamos ahí. Y en ese momento sentí que Ricardo finalmente podía descansar. Su dinero robado, convertido en camas de hospital, su pecado, transformado en algo bueno,
No borraba lo que había hecho, pero al menos, al final, sirvió para algo más que la codicia. Esa noche, antes de dormir, hice algo que no había hecho en años. Saqué la fotografía del parque, esa foto de los tres, Ricardo, Mateo y yo. La puse en mi buró, junto a la lámpara. Ya no me dolía mirarla. Ahora solo me recordaba que el amor y el error pueden coexistir en la misma persona, que puedes amar a alguien y aún así reconocer que estuvo equivocado, que puedes perdonar sin olvidar, y que puedes finalmente cerrar un capítulo con paz en el corazón. Me dormí esa noche pensando en Augusto Villegas, solo en su mansión, rodeado de lujos que ya no significaban nada, y en Ricardo, descansando bajo la tierra, junto a su madre, finalmente en paz, y en mí. Hortensia de la Serna, 56 años, bibliotecaria, madre, viuda, sobreviviente. El karma no es rápido, pero siempre llega, y cuando llega, no necesita jueces ni policías, solo necesita tiempo, y la certeza de que nuestras decisiones, buenas o malas, siempre nos alcanzan, siempre. Alguna vez me dijeron que el tiempo todo lo cura. No es cierto. El tiempo no cura. El tiempo revela. Revela quién fuiste realmente, qué elegiste realmente, y con qué te quedas al final. Y yo elegí la dignidad, elegí la verdad, elegí poder dormir en paz. ¿Y tú? ¿Qué estás eligiendo? Han pasado 2 años desde que enterramos a Ricardo, 2 años desde que entregué ese dinero, 2 años desde que elegí la verdad sobre la conveniencia. Y en estos 2 años aprendí más sobre la vida de lo que aprendí en todos los años anteriores. Hoy es sábado. Tengo 57 años. Estoy sentada en mi cocina, con una taza de café de olla entre las manos. Afuera, el sol brilla sobre la Ciudad de México. La vida continúa, como siempre continúa, y yo estoy en paz. No es la paz que viene de tener todas las respuestas, es la paz que viene de aceptar que algunas preguntas nunca tendrán respuesta. ¿Por qué Ricardo tomó las decisiones que tomó? No lo sé completamente. ¿Podríamos haber sido felices si él hubiera elegido diferente? Tal vez. ¿Vale la pena guardar rencor por lo que pudo ser y no fue? No. Porque el rencor es un veneno que te tomas tú, esperando que mate al otro. Y yo ya bebí suficiente veneno en mi vida. Esta mañana fui al cementerio, sola. Mateo no pudo acompañarme. Tenía guardia en el hospital. Pero está bien. Hay cosas que necesitaba decirle a Ricardo sin testigos. Llevé flores frescas, rosas blancas, las mismas que llevé en nuestra boda hace 37 años. Me senté en el pasto junto a su tumba. La lápida es simple, solo su nombre verdadero y 2 fechas, nada más. Ricardo de la Serna, Montes, 1967, 2025. Esposo, padre, humano. Esa última palabra la elegí yo, humano, porque eso es lo que fue. No un villano, no un héroe, solo un ser humano imperfecto que tomó decisiones terribles intentando hacer algo bueno. Hola Ricardo, dije, vengo a contarte cómo nos va. Hablé con él durante 1 hora. Le conté sobre Mateo, sobre su carrera, sobre la chica que está conociendo, una pediatra que lo hace sonreír de la manera en que yo sonreía cuando lo conocí a él. Le conté sobre mi trabajo en la biblioteca, sobre los niños que vienen después de la escuela a hacer tarea, sobre cómo les leo cuentos cuando terminan sus deberes, sobre cómo sus risas llenan el espacio que alguna vez llenó el silencio. Le conté sobre Leticia, sobre cómo ahora somos amigas de verdad, sobre cómo nos reunimos cada mes para tomar té y recordar a nuestros esposos imperfectos que nos dejaron demasiado pronto. Le conté sobre Augusto Villegas, sobre cómo murió hace 6 meses, solo, en ese hospital psiquiátrico, sin que ninguno de sus hijos fuera a su funeral. La vida cobró su deuda, Ricardo, le dije. No como esperábamos, pero la cobró. Y después le conté lo más importante. Perdoné, susurré. Te perdoné, Ricardo. No porque lo que hiciste estuviera bien, sino porque cargar con esa rabia me estaba matando. Y yo quiero vivir, realmente vivir, no solo existir. El viento movió las hojas de los árboles, pájaros cantaban en las ramas. Pero también me perdoné a mí misma, continué, por haberme callado, por no haber peleado, por haber elegido la comodidad sobre la verdad durante tantos años. Me limpié una lágrima. Y ahora puedo mirarte y ver todo, lo bueno y lo malo, el hombre que me amó y el hombre que huyó. Y está bien, puedo vivir con esa contradicción. Toqué la lápida. La piedra estaba tibia por el sol.
Gracias por Mateo, por los años buenos, por enseñarme, aunque sea de la manera más dolorosa, que la verdad siempre es mejor que la mentira. Me puse de pie. Las rodillas me dolieron un poco. La edad llega para todos. Hasta luego, Ricardo. No sé cuándo volveré, pero cuando lo haga será porque quiero, no porque necesite. Y me fui, con el corazón más ligero de lo que había estado en años. Esa tarde, Mateo vino a visitarme. Traía comida china, nuestro ritual de los sábados cuando él no trabajaba. Comimos en la sala, directo de los contenedores, viendo una película vieja que ambos habíamos visto 1000 veces, pero que seguíamos disfrutando. Cuando terminó la película, Mateo apagó la televisión. Mamá, hay algo que quiero preguntarte. Dime, ¿alguna vez te arrepientes de haber entregado ese dinero? Podríamos haberlo usado. Yo podría haber pagado mi maestría sin pedir préstamos. Tú podrías haberte jubilado. Lo miré. Mi hijo, mi orgullo. ¿Quieres que te diga la verdad? Siempre. A veces cuando veo mi cuenta bancaria, pienso en ese dinero. Pienso en lo que podría haber comprado, las vacaciones que podría haber tomado, la casa más grande que podría tener. Hice una pausa. Pero entonces pienso en esa ala pediátrica del hospital, en esos niños jugando, en esas familias que tienen un lugar digno donde cuidar a sus hijos enfermos. Y no me arrepiento, ni un segundo. ¿Por qué? Porque el dinero que se obtiene haciendo daño a otros nunca trae felicidad real. Trae cosas, pero no trae paz. Y yo prefiero dormir tranquila en un departamento pequeño que vivir en una mansión sin poder mirarme al espejo. Mateo sonrió. Eres la mujer más sabia que conozco. No soy sabia, hijo. Solo soy vieja. Y cuando llegas a mi edad, entiendes que hay cosas más importantes que el dinero. ¿Cómo qué? Como esto, dije, señalando el espacio entre nosotros. Como poder sentarte con tu hijo y saber que él te respeta. No por lo que tienes, sino por quién eres. Como poder mirarte al espejo y reconocer a la persona que ves. Como poder dormir sin pesadillas sobre secretos que cargas. Mateo tomó mi mano. Papá se equivocó en muchas cosas, pero acertó en una. Eligió bien a la mujer con quien tener un hijo. Y ahí, en esa sala pequeña de mi departamento sencillo, con mi hijo de 32 años sosteniendo mi mano, supe que había ganado. No había ganado dinero. No había ganado venganza. No había ganado justicia en los tribunales. Había ganado algo mejor. Había ganado integridad. Había ganado respeto. Había ganado paz. Y al final, eso es lo único que realmente importa. Esa noche, cuando Mateo se fue, hice algo que no hacía en mucho tiempo. Saqué todas las fotografías de Ricardo. Todas. Las que había guardado en esa caja en el closet. Las puse sobre la mesa de la cocina. Y por primera vez en años, las miré sin dolor. Ahí estaba el Ricardo joven que conocí. El Ricardo que me hizo reír. El Ricardo que bailó conmigo bajo la lluvia. El Ricardo que lloró cuando nació Mateo. Pero también estaba el Ricardo que mintió. El Ricardo que robó. El Ricardo que huyó. Y entendí algo fundamental. Ambos eran el mismo hombre. No hay dos Ricardos. No hay el bueno y el malo. Hay solo uno. Complejo. Contradictorio. Humano. Como todos. Como yo. Porque yo también he sido muchas Hortensias. Fui la Hortensia ingenua que se enamoró sin ver las señales de peligro. Fui la Hortensia cobarde que se calló cuando debió hablar. Fui la Hortensia que fingió que todo estaba bien para no enfrentar la verdad. Pero también fui la Hortensia que buscó respuestas. La Hortensia que eligió la verdad sobre el dinero. La Hortensia que perdonó. La Hortensia que aprendió. Y ahora soy la Hortensia que puede contar esta historia, con honestidad, sin vergüenza, sin esconder los errores propios ni los ajenos. Guardé las fotografías otra vez, pero esta vez no las escondí en el closet. Las puse en un álbum. Un álbum que algún día le daré a Mateo, para que se lo dé a sus hijos, para que sepan de dónde vienen, lo bueno y lo malo, porque solo conociendo toda la verdad podemos elegir ser mejores. Anteayer vino a la biblioteca una mujer joven. Tendría unos 30 años. Llevaba a una niña de la mano. La niña no tendría más de 5 años. La mujer se acercó al mostrador donde yo estaba organizando libros. «Disculpe», dijo, con voz temblorosa. «¿Usted es Hortensia de la Serna?» Me sorprendí. Muy pocas personas conocen mi apellido completo en la biblioteca. «Sí, soy yo. ¿La conozco?» Ella negó con la cabeza. «No, pero yo sé quién es usted. Mi tío trabajó en el hospital regional. Me contó sobre el dinero que usted devolvió.
El dinero del fraude. Me tensé. No me gusta hablar de eso. Lo hice porque era lo correcto, no para recibir reconocimiento. No es necesario que... Pero ella me interrumpió. Necesito decirle algo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Mi hija, mi pequeña Sofía. Estuvo muy enferma el año pasado. Leucemia. La internamos en el hospital regional porque era el único que aceptaba nuestro seguro popular. Miré a la niña. Tenía una gorra rosa. Debajo se veía el cabello corto que apenas empezaba a crecer después de la quimioterapia. La trataron en la nueva ala pediátrica, continuó la mujer, en esas habitaciones privadas, con ese equipo nuevo. Y los doctores nos dijeron que sin ese tratamiento, ella no hubiera sobrevivido. Se quebró. Empezó a llorar. Mi hija está viva gracias a ese dinero que usted devolvió, gracias a que usted eligió hacer lo correcto. No supe qué decir. La niña me miró con esos ojos grandes y brillantes que solo tienen los niños. Gracias, señora, dijo con voz pequeña. Me arrodillé frente a ella, al nivel de sus ojos. ¿Cómo te llamas, preciosa? Sofía. Sofía, ¿sabes qué? Tú eres muy valiente, más valiente que yo a tu edad. Ella sonrió. Le faltaban 2 dientes delanteros. Mi mamá dice que usted también es valiente. Abracé a esa niña, y después abracé a su madre. Y lloré. Lloré porque en ese momento entendí algo que no había entendido antes. Había pensado que devolver ese dinero era sobre limpiar el nombre de Ricardo, sobre hacer lo correcto, sobre poder mirarme al espejo, pero no. Era sobre Sofía, era sobre todos los Sofías del mundo que merecen una oportunidad. Era sobre entender que nuestras decisiones tienen consecuencias que van mucho más allá de lo que podemos ver. Cuando esa mujer y su hija se fueron, me quedé detrás del mostrador llorando en silencio. Mi compañera de trabajo, Rosa, se acercó. ¿Estás bien, Hortensia? Sí, dije, limpiándome las lágrimas. Estoy más que bien. Por primera vez en años, estoy exactamente donde debo estar. Anoche no pude dormir, no por ansiedad, no por tristeza, sino porque mi mente no se callaba. Pensaba en todo el camino recorrido, en los errores, en las lecciones, en lo perdido y lo ganado. Y entendí algo que quiero compartir contigo, quien sea que estés escuchando esta historia. La vida no es justa, no lo es. Gente buena sufre, gente mala prospera, matrimonios se rompen, hijos se van, esposos desaparecen, el dinero se pierde, los sueños se mueren. Y no hay nada que podamos hacer para controlar eso, pero hay algo que sí podemos controlar. Podemos controlar quiénes somos en medio del caos, podemos elegir la verdad aunque duela, podemos elegir la dignidad aunque cueste, podemos elegir el perdón aunque no sea fácil, y podemos elegir cada día ser un poco mejores de lo que fuimos ayer. Eso es lo que aprendí. No aprendí a evitar el dolor. El dolor es inevitable. Aprendí a no añadirle sufrimiento innecesario al dolor. No aprendí a controlar a los demás. Eso es imposible. Aprendí a controlarme a mí misma, mis reacciones, mis decisiones, mi paz. No aprendí a cambiar el pasado. El pasado está escrito. Aprendí a no dejar que el pasado escriba mi futuro. Y no aprendí a tener todas las respuestas. Aprendí que está bien no tenerlas. Esta mañana, mientras preparaba mi café de olla, pensé en todas las mujeres que están pasando por algo similar. Mujeres con esposos que mienten, mujeres con secretos que cargan, mujeres que fingen que todo está bien cuando todo se está cayendo. Mujeres que están decidiendo, en este mismo momento, entre la verdad y la comodidad. Y quiero decirles algo. Sé que es difícil, sé que da miedo, sé que a veces parece más fácil cerrar los ojos y seguir adelante. Pero te prometo algo. La verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que la mentira. Porque puedes construir una vida sobre la verdad. Pero una vida construida sobre mentiras siempre se derrumba. Tal vez no hoy, tal vez no mañana, pero siempre se derrumba. Y cuando eso pase, tendrás que empezar de cero de todas formas. Así que mejor empieza ahora, con la verdad, con dignidad, con la certeza de que mereces algo mejor que vivir en la incertidumbre. No vas a tener todas las respuestas, yo no las tuve, pero vas a tener algo mejor, vas a tener paz. Y la paz, créeme, vale más que cualquier certeza. Hoy, 2 años después de todo, me desperté y me miré al espejo. Vi a una mujer de 57 años, con arrugas alrededor de los ojos,
con canas que ya no intento esconder, con manos que han trabajado toda la vida. Pero también vi algo más. Vi a una mujer que sobrevivió, que perdió, pero no se perdió a sí misma, que perdonó, pero no olvidó, que eligió la dignidad sobre el dinero, y que puede mirar atrás sin vergüenza. Esa soy yo, Hortensia de la Serna. Y si mi historia le sirve a una sola mujer para abrir los ojos, para encontrar su voz, para elegir la verdad sobre la mentira, para entender que merece algo mejor, entonces todo habrá valido la pena. El dolor, la pérdida, las noches sin dormir, las lágrimas, todo, porque al final no somos nuestras tragedias, somos lo que elegimos hacer con ellas. Y yo elegí transformar mi dolor en sabiduría, mi rabia en paz, mi pasado en lección, y ahora cada mañana me despierto agradecida, no por lo que tengo, que es poco, sino por lo que soy, que es suficiente. Gracias, gracias por escucharme hasta el final. Sé que no fue una historia fácil, sé que hubo partes dolorosas, sé que tal vez viste reflejada tu propia historia en algunos momentos. Y si fue así, quiero que sepas algo, no estás sola. Todas cargamos historias, todas tenemos heridas, todas hemos amado a personas imperfectas y hemos tomado decisiones que quisiéramos cambiar, pero también todas tenemos la capacidad de sanar, de perdonar, de elegir diferente. No es fácil, pero es posible, y vale la pena. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para escuchar más historias de mujeres que transformaron su dolor en sabiduría. Cada día, una mujer, una lección de vida. Comparte esta historia con alguien que amas. A veces, una historia así puede cambiar todo un día. Puede ser la señal que alguien necesitaba para tomar una decisión difícil, para encontrar su voz, para elegir la verdad. Que Dios te bendiga, donde sea que estés, sea cual sea tu lucha. Sepas que hay salida, que hay paz, que hay vida después del dolor, y hasta la próxima.